Estás escuchando Aprendizajes de un viaje de ida, un podcast donde comparto lo que voy aprendiendo en este viaje que llamamos vida. Mi nombre es Nico Wolf y en este podcast comparto reflexiones personales y charlas con gente que me siento alineada y coincidamos en que es posible crear un estilo de vida alrededor de lo que nos gusta hacer. Bueno, para este primer capítulo del podcast me pareció que estaría bueno contar un poco lo que fueron estos últimos 3 años de mi vida hasta el día de la fecha. Y para poner un poco en contexto sobre lo que voy a hablar más adelante en otros capítulos para que tenga un poco más de sentido. Hoy se cumplen 3 años desde que me fui a Argentina. Acá es 30 de agosto de 2021 y en Argentina, si no me equivoco, todavía es 29. Cuando me fui a Argentina a fin de agosto de 2018 era con planes de vivir la experiencia de trabajar en Europa con mi familia, ahorrar un poco de plata y volver a Buenos Aires para retomar la carrera de Ingeniería Civil que estaba estudiando. Los planes cambiaron un toque. Antes de seguir, me parece que está bueno también decir, estoy intentando grabar esto todo de una, sin tener que parar y volver a arrancar y cortando los audios y viendo que queda bien, que no queda bien, para que también suene lo más auténtico y genuino posible y me va a ayudar a mí como práctica a medida que vaya pasando el tiempo para poder ir teniendo un poco más charlas coherentes, por así decirlo. Bueno, de Argentina me fui para Inglaterra y en Inglaterra empecé a cuestionarme mis decisiones sin juzgarme, sino intentando entender cuál había sido mi manera de tomar decisiones y me di cuenta que muy pocas de ellas las había hecho con 100% de conciencia. Muchas decisiones habían sido tomadas simplemente porque creía que era lo que había que hacer, pero esas creencias estaban basadas en influencias externas y no en mí mismo. Esto me ayudó a tomar la decisión de dejar de trabajar en el restaurante que manejaban mis viejos en Inglaterra porque no lo estaba disfrutando y me generaba ansiedad y estrés el hecho de estar haciéndolo solamente por mis viejos. Tengo la suerte de tener a la mejor mamá y papá del mundo con la mente más abierta que se pueda tener. Obviamente, de chicos nos educaron haciéndonos saber qué es lo correcto en relación a cómo tratar a las personas, pero nunca nos forzaron a la hora de tomar una decisión. Nos educaron con el ejemplo, haciendo. Y yo creo que eso es algo también que es una de las razones por las que estoy compartiendo esto de esta manera y también compartiendo un poco el camino que estoy llevando, porque uno puede leer o ver videos o escuchar como un podcast o lo que sea sobre cómo hacer algo, cómo es la manera de hacer las cosas o tips o lo que sea, pero hasta que te pones a hacer y a poner en práctica esas cosas, nada de lo que uno piensa se vuelve realidad. Bueno, volviendo un poco a la historia, en lugar de volver a Argentina, como hizo el resto de mi familia, decidí irme para Alemania a visitar a Jacob, una hermana de otra mamá que conocí en 2014, cuando hice un intercambio estudiantil y pasé 3 meses en su casa y yendo al colegio. El mismo año, él vino a Argentina y se quedó en casa por otros 3 meses y tuvo una experiencia increíble. No lo veía hace 5 años, pero seguíamos en contacto y me alojó en su casa durante los próximos meses. Jacob habla perfecto español porque estudió en la escuela e hizo un voluntariado por 1 año en Perú, por lo que aprendió mucho más que el idioma, sino que la cultura. En la casa hablábamos en español, en alemán, y mis recuerdos con él, por lo menos la mitad, nos estábamos cagando la risa. La otra mitad era en la montaña, escalando, caminando, esquiando, cocinando, flasheando a qué partes del mundo quisiéramos visitar. Gracias al abuelo de Jacob, conseguí un trabajo en una carpintería a 5 minutos, en bici de donde vivía, y durante los próximos 5 meses viví una de mis mejores experiencias laborales hasta ese momento. Todo en alemán, trabajé como ayudante carpintero aprendiendo todos los días algo nuevo, ya sea del trabajo o del idioma. Tuve algunos compañeros de trabajo que pegamos mucha onda y seguimos en contacto hasta hoy. Bueno, al final no me terminó saliendo esto de no parar en ningún momento, porque me quedaba sin aire o me trababa o qué sé yo. Estoy acá con algunas notas como para poder llegar a una especie de guía, pero me di cuenta que después voy a tener que hacer algunos mini cortes en las partes donde me quedaba, que tenía que volver a arrancar. Después de unos meses, paré la pelota para pensar qué me gustaría hacer y surgió la posibilidad de formarme profesionalmente en la carpintería con lo que se llama Ausbildung, que implica 1 año de estudio en un instituto y después 2 años de práctica en el taller combinándolo con clases teóricas. Pero algo dentro mío me dijo que no era el momento y yo sabía que si no lo hacía en ese momento, también lo podía hacer más adelante. Volviendo en el tiempo 2 años, en el 2017 hice un viaje por Europa con Lucky, uno de mis mejores amigos, y nos voló la cabeza.
Conocimos una cantidad de gente, ciudades, comidas, cervezas, culturas, que hizo ese viaje una de las mejores experiencias de mi vida. Cuando terminó el viaje y seguíamos con esa emoción, nos dijimos, ¿a dónde el próximo? Coincidimos en que el próximo destino sería más remoto, con menos planes y por más tiempo. Elegimos Nueva Zelanda. Así que volviendo a la experiencia de Alemania, yo teniendo 22 años y Luke recién recibido de la universidad, nos encontramos en Múnich y volamos a Nueva Zelanda con un boleto de ida. Así termina la primera parte de lo que fueron estos 3 años desde que me fui a Argentina, que siento yo, como digo en el nombre del podcast, un viaje de ida. Y básicamente es porque desde que asumí esa mentalidad en que estábamos constantemente viajando, la próxima vez que me vaya a Argentina, que dentro de poco, lo voy a considerar como un viaje. O sea, más allá que me quede el tiempo que sea, probablemente después vaya a otro lugar y después vuelva y después me vaya y después vaya a otro lugar. O sea, no hay necesidad de decir que un viaje arranca y se termina, sino que puede ser constante. Y por lo menos a mí me sirve mucho si asumo ese tipo de pensamiento en que de cada experiencia podés aprender algo nuevo. Gracias por escuchar Aprendizajes de un viaje de ida. Si te gustó, me ayudas mucho y probablemente a otros compartiendo en tus redes y calificando este podcast con una crítica constructiva.